Lunes de la tercera semana del Adviento. Hoy, siguiendo el magisterio de Santo Tomás de Aquino, veremos por qué fue más conveniente que sea la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien tomase la naturaleza humana. ¿Por qué entonces fue el Hijo y no, por ejemplo, el Padre o el Espíritu Santo quien se encarnó? Santo Tomás de Aquino comienza citando a San Juan Damasceno. En el misterio de la encarnación se manifestaron la sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría, porque Dios halló el secreto para poder pagar de un modo convenientísimo una deuda muy difícil, una deuda enorme. El poder de Dios se manifiesta también, porque al vencido, es decir, al hombre vencido por el pecado, lo hizo nuevamente vencedor. Y como el poder y la sabiduría se atribuyen al Hijo, según aquello que leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, predicamos a Cristo, virtud de Dios y sabiduría de Dios, escribe San Pablo. Virtud viene de virtus, poder. Sigues entonces que fue conveniente que se encarnara la persona del Hijo. Y Santo Tomás nos da otros motivos. En primer lugar, agrega por parte de la unión, porque se unen convenientemente las cosas que son semejantes, y de un modo se observa cierta común semejanza entre la persona del Hijo, que es el Verbo de Dios, y todas las criaturas. Porque el verbo del artista, esto es su concepto, es la semejanza ejemplar de todas sus obras. Es decir, por ejemplo, un pintor, antes de realizar su pintura, piensa, forma una idea de cómo quiere hacer su pintura. Y esa pintura es como un ejemplar, una causa ejemplar, como un modelo que va a guiarlo en la realización de su pintura. El verbo de Dios, que es el concepto, la idea eterna de Dios, es la semejanza ejemplar de toda criatura, porque todo fue hecho por medio del verbo, nos dice San Juan. Por tanto, así como por la participación de esta semejanza han sido creadas las criaturas en sus especies propias, del mismo modo, por la unión del verbo a la criatura, el verbo de Dios se une a una naturaleza humana, no participada, sino personal, fue conveniente reparar a la criatura en orden a la perfección eterna e inmutable, porque el artista repara su obra si se deteriora por la misma forma artística que concibió al crearla. Es decir, todo fue hecho por medio del verbo, todas las criaturas. El hombre fue hecho por medio del verbo. La causa ejemplar, el modelo, fue el verbo de Dios en el principio, en el comienzo. El pecado original arruinó, lastimó, ¿sí? La obra de Dios. Para repararla, Dios utiliza el mismo modelo que había sido tenido como ejemplo en el comienzo. Y es por eso que es el verbo, la persona del Hijo, la que se encarna, para restaurar según el mismo modelo original. En segundo lugar, dice Santo Tomás, la razón de esta conveniencia puede tomarse del fin de la unión hipostática, que es la salvación de los que han sido predestinados a la herencia celestial, la cual pertenece únicamente a los hijos, según aquello de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8.
Si somos hijos, también herederos. Por lo cual fue conveniente que por aquel que es hijo natural, comunicase a los hombres una imagen de su filiación por la adopción divina, como dice el mismo apóstol, porque los que conoció en su presciencia, a estos también predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Somos hijos de Dios, somos herederos, y somos hijos de Dios a la imagen, ¿sí?, de Jesucristo, ¿no?, que es Hijo. Jesucristo es Hijo por naturaleza, nosotros somos hijos adoptivos. Nuestra filiación se asemeja, es una participación a la filiación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, escribe Santo Tomás, puede también sacarse otra razón de conveniencia por parte del pecado del primer hombre, al cual venía a remediar la encarnación. El primer hombre había pecado al ambicionar la ciencia, como lo prueban las palabras de la serpiente, al prometer al hombre la ciencia del bien y del mal. Fue por ello conveniente que fuese conducido a Dios por el verbo de la verdadera sabiduría, el que de él se había apartado por el apetito desordenado de la ciencia. Es decir, Cristo es la sabiduría encarnada. El hombre había ambicionado la ciencia, ¿sí?, pero por medios ilegítimos. Entonces esa ciencia que el hombre deseaba, ahora sí le es dada, pero le es dada en Jesucristo, sabiduría de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.